Buenas noches, queridos hermanos, amigos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche para todos ustedes desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Proverbio que del hombre son la disposición del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Eso lo encontramos en Proverbio 16, versículo 1 en adelante. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de tomar decisiones en ocasiones a la ligera, en otras pausadamente, pero al final son nuestras decisiones y generalmente no consideramos a Dios en esas decisiones que tomamos y a raíz de todo ello nos metemos en graves problemas que luego no sabemos cómo resolver, inclusive recurrimos a Dios, pero lo hacemos cuando ya el daño se ha producido. Y esos daños muchas veces son daños colaterales que afectan a segundas y terceras personas. Vivimos en una época donde los hombres afanados, desesperados por las cosas que están sucediendo, toman decisiones y muchas veces, repito, muchas veces esas decisiones no son las más correctas. Pero la iglesia, los cristianos, tampoco escapan a esta realidad. Por eso es necesario que nosotros, ahora más que nunca, entendamos que necesitamos volvernos a Dios, buscar su rostro en oración a través de la lectura y el estudio de la palabra. Son tiempos, son épocas donde solamente el verdadero cristiano va a sobrevivir cuando se aferre a Dios, o mejor dicho, cuando permita que Dios lo tome, porque aferrarnos a Él habla de nuestro esfuerzo y nuestra salvación y lo que mañana vaya a suceder en función a nuestras vidas no dependerá de nosotros, sino de Dios. Por tanto, debemos permitir que sea Dios quien nos tome, que sea Él quien tome las decisiones por nosotros. Es lógico, Él nos va a plantear, nos va a poner en la mesa, va a negociar con nosotros y nos va a decir, como le dijo al pueblo de Israel, aquí está la bendición y la maldición, escogeos. Al final, si nosotros decidimos por lo correcto, entonces Él va a obrar, va a trabajar en función de nuestra decisión. Vivimos en una época difícil, dura. Ustedes que miran este video no me dejan mentir. Necesitamos volvernos a Dios. En Europa estamos atravesando por una crisis de Estado, una crisis social, migratoria y familiar y espiritual, donde lamentablemente la iglesia ha perdido terreno, donde los cristianos de la vieja Europa han relegado a Dios a segundo y tercer lugar. El hombre se ha olvidado de Dios. Dentro de las propias iglesias europeas, el hombre ha desfasado a Dios, ha sacado a Dios de todo lo que tiene que ver con la adoración, el temor y la búsqueda de Él. Europa en su momento era el faro. De hecho, de aquí surgieron los grandes reformadores, sobre todo en Alemania, surgieron los grandes eruditos, teólogos y los grandes emprendedores, por utilizar un término que hoy se utiliza mucho. Surgieron los grandes científicos, estudiosos, hombres que hicieron que Europa llegase a ser lo que fue, sobre todo en la parte norte de Europa, no tanto en el sur, pero sí en la parte norte y central de Europa. Pero hoy, esa Europa que todos conocemos a través de la historia, ya no es la Europa que era en su momento, lamentablemente. Los hombres están sumidos en una crisis emocional, espiritual, y nosotros que vivimos acá,
que convivimos con esta cultura, esta sociedad, somos testigos de lo que está sucediendo. Yo quiero leer, si me permite y si me acompaña, lo que dice la palabra del Señor, porque tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en este continente, porque los hombres han relegado a Dios a segundo, tercer y cuarto lugar. Han sacado a Dios, repito, de todas las instituciones, llámese gubernamentales, sociales, inclusive dentro de la propia iglesia. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Cuando usted camina por las calles de Bruselas y se ubica en lo que es el Cartier Europeo, sobre todo donde queda la Comisión Europea, ese gran edificio, creo que son como unos 15 pisos o más, donde se dice que hay una gran computadora. Cuando usted llega, usted observará, y ahí se los voy a poner, observará un gran cartelón en la parte frontal del edificio. Ponen un gran cartelón donde presentan el eslogan de esos 4 o 5 o 3 años, no recuerdo. Porque cada país que es parte de la Unión Europea tiene que tomar la presidencia. Y cada uno de ellos pone un eslogan. Y siempre usted va a observar que el eslogan habla del futuro, la Europa del futuro. Y siempre remarcan eso. Europa va a ser mejor de lo que fue en el pasado. Pero la realidad es otra. La realidad es que Europa está retrocediendo cada día. Cada vez que nosotros vemos en las noticias, leemos en los periódicos, sean estos de papel o digital, o vamos por la calle y observamos la gente conversando, siempre lo hacen en función al futuro. Y han puesto su confianza en eso. Pero estamos observando que esa Europa del siglo XXI se ha olvidado de Dios. Han sacado a Dios. Lo irónico, lo absurdo, es que hablan de una Europa del futuro, pero una Europa sin Dios. Y estamos siendo testigos como primeramente se está desarrollando una crisis de Estado. Los estados europeos, sobre todo los que están dentro del mercado común europeo, dentro de la Unión Europea, se están fragmentando. Ya hace unos años atrás, Gran Bretaña o Inglaterra o el Reino Unido salieron de la Unión Europea con el famoso Brexit. Pero al final, Inglaterra, el Reino Unido siguen lo mismo o peor. La situación en Inglaterra es horrible, es surrealista lo que está sucediendo. Y así observamos cómo en toda Europa, la sociedad europea, el Estado europeo está poquito a poquito desapareciendo. Hablemos de España. España, la madre patria. Actualmente España está atravesando por una crisis moral, social y espiritual aberrante. Y debemos orar y clamar a Dios que tenga misericordia de este hermoso país, España. Los estados que conforman la Unión Europea miran para otra parte. No se implican, no se involucran. Se suponía que cuando uno de los estados estaba en condiciones como en este caso está sucediendo en España, donde la sociedad se ha corrompido, donde la juventud está cada día más desesperada. Algunos están optando por el suicidio porque no encuentran un futuro,
cuando observamos que el gobierno está tomando medidas draconianas y tomando el papel de los padres y muchas otras cosas, uno dice, pero ¿y por qué la Unión Europea no interviene? Porque se están violando ciertos principios, ciertos valores que están establecidos en la Constitución Europea. Y nos hacemos esta pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta crisis de Estado o en los estados de la Unión Europea? Porque se han olvidado de Dios, porque han sacado a Dios de las escuelas, de los hogares, han sacado a Dios del lugar que le corresponde a Él. Una nación sin Dios es una nación que está destinada a fracasar y a autodestruirse, porque lo que está sucediendo dentro de la Unión Europea es estados autodestruyéndose. La destrucción no viene tanto de afuera, sino de adentro, donde hombres corruptos, con mentalidades libertinas, personas que tienen una manera de ver la vida donde todo es relativo. El relativismo acá es horrible, es terrible. Si a ti te gusta esto, tómalo. Si no te gusta, deséchalo. Y así sucesivamente. Esa es la condición que estamos viviendo. Pero esta misma sociedad de la que les estoy hablando, y me estoy refiriendo a Europa, esta sociedad ha hecho planes, los estados han configurado proyectos a futuro. Pero la Biblia dice, vamos ahora. Lo que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Es decir, la Biblia aquí en Santiago está hablando de planes, de proyectos que los hombres quieren hacer, olvidándose de Dios. Eso es lo que está sucediendo en Europa. Los hombres planifican, organizan y hacen todo de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su moralidad, lo que ellos consideran que es correcto y lo que no es correcto. A Dios, saquémoslo de este negocio. Dios no tiene que ver nada en esto. Es terrible. Es terrible, queridos amigos, queridos hermanos, lo que estamos viviendo acá en Europa. Una crisis dentro de los estados donde Europa cada día se está enfrentando entre ellos y entre ellos están autodestruyendo. Pero también hay una crisis social, una crisis en las escuelas, en los hogares, en todos los aspectos, pero sobre todo en esta parte social. Cuando uno camina por las calles, cuando uno conversa con las personas y los escucha o ve la televisión, uno dice, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en Bélgica, en Bruselas, en España, en Francia, en París, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Italia y así sucesivamente? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esos valores que nos inculcaron o que se les inculcó desde la cuna han desaparecido? Mire, después de la Segunda Guerra Mundial, después de aquella trágica fase de Europa, los hombres o las nuevas generaciones posguerra se olvidaron de Dios. Ya a principios del siglo XX ya habían surgido los grandes pensadores, las grandes escuelas de filosofía, de pensamiento, sobre todo la escuela alemana, donde surgieron hombres con filosofías huecas y secas. Surgieron grandes pensadores, entre comillas, hombres y mujeres que comenzaron poquito a poquito a sacar a Dios y a darle más realce a la ideología y a los pensamientos humanos. Y a medida que pasaban los años, este tipo de pensamiento, de pensadores, tomó cuerpo en Europa. Y así, cuando llega la Segunda Guerra Mundial y pasa la Segunda Guerra Mundial, todas esas nuevas generaciones temerosas de Dios comenzaron a ceder,
comenzaron a eliminar dentro de los hogares, de las escuelas, de los gobiernos, de los parlamentos, a Dios, hasta llegar al punto donde estamos. Se olvidaron de Dios. Hoy la generación o la juventud europea está alejada de Dios. No quieren saber nada de Dios. Usted les habla acerca de Jesús y es como si les estuviese mencionando al diablo. Usted puede hablar de Dios, sí, puede hacerlo. Y algunos te escuchan. Y esto es real porque yo lo estoy viviendo. Pero cuando tú mencionas a la persona de Jesús, la gente se incomoda, se enojan, porque dicen que eso no es verdad, que Jesús fue un falso profeta, que él no es lo que dice ser. Y atacan a la persona de Jesús. La atacan a tal punto de que hoy la juventud europea, no estoy exagerando, pero un alto porcentaje no conoce ni quiere saber nada de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús fue quien venció a Satanás en la cruz. Porque en Jesús se resumen las promesas de Dios, la profecía de Dios, de que Él sería la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, la simiente de la serpiente. Porque Jesús es la esperanza para los hombres. Porque Jesús representa lo opuesto de esta humanidad, de esta sociedad, sobre todo acá en Europa. Estamos viviendo una época en Europa en la que lamentablemente muchos cristianos no se dan por enterados. Piensan que esto es normal y que hay que aceptarlo como es. Al final estamos en un continente libre de opinión, pero estamos equivocándonos. Vivimos una crisis social donde los hijos le faltan el respeto a los padres. Donde el Estado está educando a los hijos. En España, hace unos años atrás, si no me equivoco, unos 3 o 4 años atrás, una ministra tuvo la osadía de decir que los hijos van a ser educados por el Estado. ¿A qué le huele eso? Estamos hablando de un Estado supuestamente laico, pero donde el gobierno tiene el derecho, el Estado tiene el derecho a tomar decisiones que le compete solamente a los padres. Estamos viviendo una crisis social terrible, donde los hijos se están rebelando contra los padres. Acá está sucediendo eso. Aquí en Bruselas está sucediendo esto. Donde el hijo fácilmente puede mentir, puede decir cualquier barbaridad en contra de sus padres y minutos después aparece la policía o algunos representantes de las asociaciones al derecho al menor y te quitan a tus hijos. Esa es la Europa en la que estamos sumergidos en este tiempo. Que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros. Pero a eso también se añade la crisis migratoria. Están llegando de todas partes, de África, de América Latina o hispana, gente a Europa. Y puede ser que se me señale y me acusen de xenófobo, de racista. Esto no se trata de racismo, se trata de una realidad. Y no estoy en contra de la migración siempre y cuando la misma tenga como propósito, como objetivo, traer beneficio al país donde llegamos. Cuando la migración obedece a necesidades familiares, sociales, económicas, y la persona se integra al país donde llega, yo creo que es correcto y se debe apoyar ese tipo de migración. Pero lamentablemente en Europa, hoy, en este preciso momento que yo estoy hablando, se están abriendo las puertas a miles y millones de personas, a una masa innumerable de gente que está llegando del norte de África, costeando el Mediterráneo, de Argelia, de Marruecos y de todos estos países. Pero muchos de ellos se han
radicalizado en cuanto al Islam. Creemos en la libertad de culto, en la libertad de expresión. Yo lo creo, lo practico. Pero cuando dentro de esta masa de gente que se moviliza por toda Europa, traen sembrando el odio, el rencor, la rabia, siembran la división, entonces algo no está bien. En contra de esto debemos estar todos nosotros. Europa en este momento le ha abierto la puerta a todos estos grupos. El gobierno de España no hace mucho aprobó una ley. No sé si fue aprobada, tengo entendido que sí, donde el gobierno socialista español está legalizando a miles de latinoamericanos, gente que no conoce España geográfica y históricamente, que no tiene que ver nada con España, pero están utilizando todos los recursos, entre comillas, legales, supuestamente, para que aquellos que tienen descendencia directa o indirecta con España o pueden justificar que son descendientes de españoles, ahora inclusive la ley de nietos, pueden entrar a España. Y todo obedece a qué? A que un gobierno corrupto como es el gobierno español, no los españoles, gracias a Dios, porque los españoles como tales podrán tener su manera y su forma de ser, pero son gente de bien, gente de bien. Conozco hermanos españoles, he estado en España en varias ocasiones, excelentes personas. Pero el gobierno español, este gobierno socialista de izquierda, está destruyendo, está dividiendo a la sociedad española, al punto que ya España no es lo que era. Por eso, si usted quiere conocer España, si es que ya no es tarde, hágalo ahora, porque España está desapareciendo. ¿Y por medio de qué? De una migración no controlada por apetitos del poder de estos individuos, de estos elementos que lo que buscan es inquistarse. Están parasitando a España con elementos que más que traer la unidad de una España moderna que busca el bien de lo suyo, es todo lo contrario. Esta es la situación que estamos viviendo. Pero dentro de todo este conjunto de cosas que les estoy mencionando, aún así, en medio de esta realidad, la Unión Europea declara una Europa para el futuro. Y ellos se lo creen y están vendiendo esa imagen. Una Europa para el futuro, una Europa con derecho, una Europa plural, una Europa donde no puede cerrarse a las naciones, una Europa que no puede cerrarse a la necesidad de la gente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando ese derecho que ellos le están entregando a los emigrantes va en contra de Europa, entonces, queridos hermanos, queridos amigos, estamos mal. Esas cosas son las que lamentablemente no se habla desde nuestras iglesias y decimos, no, oremos, clamemos a Dios para que Dios tome el control. Ciertamente, así tiene que ser. Debemos orar y debemos clamar. Pero tampoco podemos ignorar lo que está sucediendo, dejándole esto a los gobernantes, dejándole esto a las instituciones, a los grupos que supuestamente en aras del bienestar de los demás operan, manejan con hilos a los hombres y a la sociedad. No podemos permitir eso. Debemos orar, debemos clamar, pero también debemos levantar nuestra voz. Quiero aclarar una vez más que no tengo nada en contra de la migración. Nuestra congregación, el lugar secreto, está compuesta en un 100% de gente migrante, pero gente que vino buscando un futuro, gente que se ha integrado, que maneja la lengua, que han hecho cursos de integración, que han hecho una formación aquí, que inclusive algunos trabajando ya han obtenido sus propiedades, sus casas. Eso es bueno y los felicito. Gracias a Dios.
nuestras congregaciones acá en Bruselas, Bélgica, no solamente lugar secreto, sino a nivel de otras iglesias evangélicas, se están amoldando a esta cultura. Y por medio de ese comportamiento, de esa manera de conducirse acá, también están reflejando que Jesucristo es el Señor y predican y enseñan el Evangelio. Pero lamentablemente no todo es así. Hay congregaciones, hay cristianos que en vez de ser un testimonio, se han convertido en una piedra de tropiezo. Cristianos trabajando en negro, haciendo cosas que no le agrada a Dios. Entiendo que algunos que no tienen documento y que están en un proceso tengan que generar una entrada para poder vivir acá y por tanto tienen que hacerlo en negro. Esa es una realidad. Pero hay otros que ya teniendo documento, estando establecidos aquí, trabajan en negro, ganan en negro. Es decir, cuando hablo en negro es que trabajan sin declarar al Estado ese dinero que están ganando. Y ganan mucho más que lo que ganan aquellos que trabajan declarado. Entonces, esta es la sociedad, esa es la crisis por la que está atravesando Europa, Bruselas, Bélgica, y que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Pero para ir finalizando, también hay crisis en la familia. Es lógico que hay crisis en el Estado. Si existe una crisis social, si existe una crisis migratoria, también tiene que existir lógicamente una crisis familiar. Y no solamente dentro de la sociedad belga o europea, sino también a nivel de los cristianos. Divorcios, separaciones, como dicen en mi país, el juega vivo. Pero esto es a raíz de qué? De que han sacado a Dios de su ecuación y han introducido ideologías, filosofías huecas y secas a su estilo de vida. Han sacado a Dios y estas son las consecuencias. Y dentro de todo esto que les menciono, Europa dice la Europa del futuro. Ellos consideran que todo lo que están haciendo es correcto. No hay uno, queridos hermanos, dentro del parlamento que yo conozca. Habrán algunos, sí, debo aclarar, sí, habrán algunos, pero son tan pocos que no ejercen mucho poder para traer cambios en Europa. Algunos de la derecha extrema o extrema derecha, como le llaman, y le llaman extrema derecha a aquellos partidos que están en contra del aborto, que están en contra de la migración incorrecta o la migración salvaje, como algunos le llaman. Le llaman extrema derecha a los que están en contra de los matrimonios del mismo sexo. Le llaman extrema derecha a aquellos que no están de acuerdo con ciertas políticas que se están ejerciendo en Europa. Por eso que yo no estoy aquí para defender a la derecha ni a la extrema derecha, como le llaman. Pero queridos hermanos, yo prefiero y estoy de acuerdo con estos movimientos de derecha que promueven estos valores que se han perdido. Pero nosotros como iglesia no somos ni de izquierda ni de derecha. Somos cristocéntricos. Jesús es el Señor de nuestras vidas y Él debe primar en nuestras vidas. Y nuestros planes se deben circunscribir a la voluntad de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. No hagamos planes, mañana iremos, haremos aquello, lo otro. Mire, el futuro solo lo conoce Dios. A nosotros nos corresponde vivir el presente. Mirar el pasado, no para cometer los mismos errores, sino para evitarlos y ayudar a otros. A nosotros nos corresponde vivir este presente. El futuro le corresponde a Dios. Es lógico que debemos hacer planes, debemos organizarnos, debemos hacer cosas, debemos ser juiciosos, debemos ser diligentes, ordenados, planificar. Claro que sí, no estaría de más.
Pero lo que usted y yo hagamos, nuestros planes deben circunscribirse a lo que Dios desea. La Unión Europea, los estados europeos hacen planes, pero ¿basado en qué? En su poder, basado en su ideología, basado en su relativismo, basado en lo que ellos consideran que es correcto, en su falsa moralidad. Y esto tarde o temprano va a estallar. Queridos hermanos, queridos amigos, nuestra vida debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas que usted y yo necesitemos vendrán como añadidura. No estemos detrás de las añadiduras. No hagamos planes sin antes consultar a Dios. Llevemos nuestras necesidades, nuestros proyectos a Dios. Estamos viviendo una época tan peligrosa, queridos hermanos, sobre todo acá en Europa. Y esto no significa que Hispanoamérica, que el norte de América, Estados Unidos, Canadá, Suramérica, Centro y el Caribe, Asia, Oceanía o el norte de África o todo África no estén pasando también situaciones terribles. Claro que sí, pero estoy hablando de Europa, estoy hablando del primer mundo. Estamos hablando de un continente que tiene una historia riquísima de cosas buenas y malas, que se ha olvidado de Dios y que por tanto al olvidarse de Dios, al violentar los principios más elementales, esos mismos principios ya están ejecutando juicio. Se avecinan días difíciles, lo he dicho a la iglesia, y algunos me pueden señalar como apocalíptico, negacionista, me pueden señalar como una persona que no tiene esperanza. No se trata de tener o no, o sí tener esperanza, no. Se trata de realidades que están allí en la Biblia. Cuando el hombre se olvida de Dios, y no es que Dios se olvide del hombre, pero cuando el hombre se olvida de Dios y violenta los más elementales mandamientos y normas establecidos en la Biblia, lo que le espera son juicios. Y no precisamente tienen que ser juicios de Dios, sino cuando tú violas un principio, el principio se encarga de ejecutar juicios sobre tu vida. Y eso es lo que está sucediendo en Europa. Amado hermano, amada hermana, usted que está acá en Europa, por favor, usted que dice ser cristiano, que ha tenido un encuentro con Jesús, demuestre eso siendo una persona ejemplar. Estas cosas que están sucediendo y que escuchamos y que a grosso modo he mencionado, simplemente la punta del iceberg. Lo que se avecina no es bueno. Y nosotros como pueblo, como iglesia, debemos estar preparados. Europa está desapareciendo, sus valores, la familia, todo está siendo trastocado. Francia, París, está en un desierto moral. España, Inglaterra, y cada día vamos a ver cosas peores, terribles. Que Dios nos ayude. Esto es necesario que acontezca. De alguna manera ya el Señor lo había dicho. Por tanto, no nos debemos sorprender. Debemos buscar a Dios, debemos consagrarnos a Dios, estudiar la palabra, hacer obra evangelizadora, hacer misiones, predicar el evangelio, compartir el evangelio con la mayor cantidad de personas para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. No debemos predicar para cambiar estructura. Esto no lo cambia nadie. No lo podemos cambiar. Ya Dios lo decidió así. Pero debemos predicar y tratar de que el Espíritu Santo hable a través de nosotros para que traiga convicción de pecado y la gente se convierta y se vuelva a Dios. En cualquier momento, cuando menos lo esperemos, el Señor va a sacar su cosecha de este mundo. Pero mientras que eso no acontezca, tú y yo debemos proclamar, predicar el evangelio de las buenas nuevas, porque se avecina curvas peligrosas, se avecinan tiempos oscuros. Muchos están en sus vacaciones disfrutando,
disfrútela, pero no se olvide que se avecina un tiempo. Si yo fuera usted, yo haría como aquel hombre sabio que buscó, ahorró y llenó sus graneros porque sabía que se avecinaba una gran crisis. Ese sería mi consejo. Si está de vacaciones, disfrútelo, pero acuérdese de las palabras que les estoy dando. Se acerca y se avecinan días terribles, vacas flacas, y como cristianos debemos estar listos y preparados. Que nadie mañana diga, a mí no me lo advirtieron. Estás advertido. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.